Paz de Cristo, hermanos pastores del distrito de Los Mochis, me da gusto saludarles a través de este medio. Quiero en esta hora compartir un mensaje de la palabra de Dios para tu vida, para tu edificación, sobre todo en estos tiempos de nuestra labor pastoral. Y para ello tengo como base bíblica el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al 5, que voy a leer. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta enseñanza, pastores, tiene que ver con la voz del pastor. La voz, tu voz como pastor y mi voz. Encontramos aquí la palabra de Dios en este mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, principalmente a nosotros como pastores, sobre lo importante, lo fundamental que es que las ovejas, el pueblo, la iglesia a la que tú y yo estamos pastoreando por gracia y misericordia de Dios, es sumamente importante que escuchen la voz del pastor, que escuchen tu voz, que escuchen mi voz, porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor, pero también dice en el mismo verso 4, la Biblia aquí vuelve a decir que las ovejas le siguen porque conocen su voz, conocen tu voz. Y en este tiempo, pastores, que se han levantado tantas voces en medio de esta incertidumbre, en medio de esta pandemia, de este pánico, hay muchas voces que se levantan. Hay voces proféticas que se están levantando, por cierto, falsas, muchas de ellas. Se está levantando también, ¿verdad?, información falsa. Pues también se levantan voces no oficiales. ¿Y cuánto tipo, verdad, de voces el mundo está escuchando, pero también nuestra iglesia? Y hoy que no tenemos pues un contacto directo con ellos, es importante que todos nosotros como pastores podamos levantar nuestra voz, podamos seguir hablándole a nuestras ovejas, a nuestro pueblo. Por la situación que estamos viviendo, hermanos, ustedes saben que no es posible, ¿verdad?, la reunión, el congregarnos, pero tenemos los medios, tenemos las formas de hacer llegar nuestra enseñanza, nuestras instrucciones como pastores. Tenemos una gran responsabilidad en este tiempo de pastorear a nuestra iglesia, de cuidarla, tal vez a distancia, ¿verdad?, físicamente, pero podemos estar cercanos a través de estos medios. Yo quiero felicitar a cada uno de los pastores que se han animado a hacer predicaciones, transmitir en vivo por redes sociales, grabar videos y subirlos. Pastor, yo te felicito por ello, de veras, porque es tan importante que tu iglesia, tu congregación te escuche tu voz, que escuche tu consejo pastoral. Es muy importante. Y a los que no lo han hecho, yo les invito, hermanos pastores, a que se animen, háganlo. Todos estamos aprendiendo en ello. Claro, debemos tener todos los cuidados, ¿verdad? Pero anímense a hacerlo, háganlo, porque necesitamos que nuestras ovejas escuchen nuestra voz. Desde tu casa, de donde estés, pero
que tu iglesia, que tus ovejas escuchen tu voz. Porque mira, yo entiendo por la palabra de Dios que para una oveja, la voz del pastor significa mucho. Para nuestras ovejas, nuestra voz, nuestro mensaje es sumamente importante para sus vidas, mayormente en estos momentos que estamos viviendo. Para una oveja, la voz del pastor creo que representa una voz confiable, una voz que va a transmitir la verdad, va a transmitir un mensaje verdadero. La voz tuya, mi voz como pastor, es una voz que da seguridad a nuestras ovejas. Es una voz que aconseja, que inspira. Es una voz que alienta, que anima, que acompaña. Es la palabra del pastor. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas conocen la voz del pastor. Y esa voz, pastores, hay que levantarla, hay que seguir hablando, que nuestras ovejas escuchen el mensaje, la palabra de Dios. Para una oveja la voz también de nuestra significa una voz que advierte de los peligros. Es una voz que instruye en el camino correcto de Dios. En este tiempo nuestras ovejas están necesitadas de una voz confiable, y esa voz confiable, pastor, eres tú, soy yo, es nuestra responsabilidad. Esa voz confiable, esa voz que les inspire, que les anime, que les instruya, pero también que les advierta de los falsos, una falsa información, de una falsa profecía. Ustedes se han dado cuenta cómo en este tiempo se han aprovechado. Muchos falsos profetas han estado enviando mensajes de destrucción, mensajes por audio de que pues vendría una destrucción, de que tantas cosas, mensajes de veras que yo he escuchado y he tenido que decir a mis ovejas, esto es falso, esto no tiene fundamento bíblico, porque tú y yo sabemos, pastor, que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y la palabra de Dios nos dice, amados, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es importante, pastores, que no perdamos nuestra comunicación con la iglesia. Debemos mantener nuestra comunicación con ellos. Debemos estar cercanos a ellos de alguna forma, buscar para seguir pastoreando su iglesia, para seguir alimentándola con el pasto verde, el alimento glorioso que es la bendita y poderosa palabra de Dios, instruyéndola, predicando su palabra. Y algo muy importante, ¿verdad? Nuestra voz tiene que también corregir aquella mala actitud. Esta voz es una voz de alerta, la voz de una atalaya que advierte el peligro, que prepara, que capacita para estar alerta a todo lo que está aconteciendo. Por eso, hermanos pastores, este mensaje es para que tú y yo levantemos y sigamos con nuestra voz, llegando a la iglesia, llegando a los hogares, de alguna manera o de otra, que nuestra voz como pastores, la oveja, la escuche y pueda sentir esa voz en la que se puede inspirar y confiar, porque es el pastor el que me está hablando, es mi pastor. Vamos a atender. Yo quiero terminar esta enseñanza diciéndoles que a ti y a mí, pastor, nos toca hacer el trabajo que hicieron aquellos 200 hombres principales de la tribu de Isaacar, que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que estos eran entendidos en los tiempos, que estos sabían lo que Israel tenía que hacer, y el dicho de ellos, sus hermanos lo seguían. Este es tiempo para nosotros de interpretarlo, de estar entendidos correctamente en estos tiempos, poder decirle al mundo y a nuestra iglesia, esto está aconteciendo porque es una acción de Dios, es un mover de Dios, para que el mundo se vuelva a Él, para que se arrepiente y que se humille de corazón. Y nosotros también como iglesia, tú y yo como pastores,
debemos buscar cada vez más el acercamiento a nuestro Dios y que podamos decirle a nuestros hermanos lo que deben de hacer para que no se enfríen, para que no tomen otro camino, para que no se vayan en pos de una profecía falsa, sino que este sea un tiempo de que nuestra voz pueda guiar, pueda orientar, para que la iglesia del Señor se mantenga firme, fiel en el camino correcto. Aleluya. Pastores, deseo que Dios los bendiga, que Dios los use en cada transmisión, que Dios ponga esa palabra de bendición en tu boca, en nuestras bocas, y que así podamos proclamar a nuestra iglesia que Cristo viene. Aleluya. Que el Señor está cerca y debemos estar listos, preparados. Aleluya. Porque el Señor se acerca. Dios te bendiga, pastor. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te use y tu voz llegue a toda tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.